luz triunfante brillará, su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. No como un niño como ayer, ya no vendrá a luchar, vendrá coronado de esplendor, su luz refulgirá. Ven, oh Rey Jesús, ven Emmanuel, la iglesia te espera pronto, ven, oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. En la alegría de compartir con ustedes, hermanos y hermanas, este cuarto domingo del tiempo ordinario, hoy 31 de enero de 2021, nos ponemos delante de la presencia del Señor para con gozo disfrutar este tiempo de encuentro con Él, esta Eucaristía a través de estos medios digitales. Quiero poner como intención particular, junto a la que cada uno de ustedes trae a esta Eucaristía, la vida de mi papá, quien ayer 30 de enero cumplió sus primeros 75 años. Que el Señor lo ilumine, lo fortalezca, le recompense todo el gran sacrificio que ha hecho por nosotros, junto a mi mamá, por supuesto, que ya goza en el cielo, este gran sacrificio de echar para adelante nuestra familia. Y también pues sumo todas las intenciones que cada uno de ustedes traen hasta este altar del Señor. Hoy dije en este hermoso amanecer, y por eso puse esta canción del amanecer, el Emmanuel que viene pronto en medio de nuestra historia, en medio de nuestra tierra, es la luz que necesitamos, es la autoridad. Ya lo compartiremos un poco en la homilía. Es esa esperanza que le da vida a nuestro corazón. Y bueno, aún en medio del viento, que espero que no me sabotee mucho, al contrario, refresca esta mañana, y el canto de los pájaros, que vamos a ver si yo creo que me levanté primero que ellos. Pues bueno, junto a todo esto, lo que ustedes traen, lo que yo tengo y toda la Iglesia Universal, celebramos con alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Al celebrar pues esta Eucaristía, al iniciar este domingo que con gozo ponemos delante del Señor y en Él también a nuestras familias, reconocemos humildemente nuestros pecados. Reconocemos ante Él nuestras debilidades, nuestras miserias, nuestras faltas. Confiemos, hermanos, confiemos en su misericordia, que Él nos levantará, Él nos fortalecerá y con su perdón, su misericordia, nos impulsa a una nueva misión. En un momento de silencio, pues, pidamos perdón por nuestros pecados. Y juntos, como comunidad llamados a la reconciliación, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, infinito en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
y juntos glorificamos a una sola voz, con toda la iglesia, la gloria de Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos nuestros hermanos con afecto verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés dijo al pueblo: El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: No quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Aclamémoslo con música siempre. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer, y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio,
se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La luz de tu palabra nos llama sin cesar. Estad siempre despiertos, amad hasta el final. La luz de tu palabra nos llama sin cesar. Estad siempre despiertos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrita según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente, y dando un alarido, salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, una vez más, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, hagámonos conscientes de la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Esta palabra que viene de la autoridad de Dios, palabra de Dios, nos libere, nos fortalezca, nos sane. Abrámonos pues a esa acción del Espíritu para aprender, para celebrar, para compartir y agradecer. Bien, hermanos, el día de ayer día sábado, tuve la alegría de compartir con la comunidad, con muchos de los hermanos de la comunidad, la fiesta del Niño Jesús de Praga, una devoción del Carmelo de hace muchísimo tiempo, y que en la alegría de compartir la pequeñez de los niños y el recordar, porque estamos muy recientes de la Navidad, el recordar las características del niño Jesús que nos mueven, que nos conmueven, su inocencia, su fidelidad, su confianza al Padre, pues decía algo que quiero repetir en este momento. Le decía a la comunidad ahí presente que estos son tiempos ciertamente difíciles, son tiempos en los que pareciera que el miedo sucumbe o nos hace doblar las rodillas no para orar o para rogar, sino para achicopalarnos. Cuando el miedo nos humilla, cuando el miedo nos llena de terror, pues no es de Dios, no es de Dios. Le decía entonces a la comunidad, y ahora lo quiero repetir, que no son tiempos de miedo, sino tiempos de cuidado,
Eso es muy importante. El miedo paraliza. El miedo muchas veces incluso también nos hace desinteresados de las necesidades de los otros hermanos. Porque entonces el miedo hace que mi ego sea el primero, el segundo y el tercero. Primero yo, después yo y tercero yo. Eso es lo que hace el miedo. El miedo nos deshumaniza. El miedo hace que nosotros caigamos en una desolación, en una tristeza que no nos permite entonces gozar de la presencia de Dios. Entonces, ojo con esto, porque no son tiempos de miedo, son tiempos de cuidado. Y cuando yo me cuido, puedo cuidar a todas las personas que están a mi alrededor. Bien, cierro paréntesis. Y cuando los otros se cuidan, yo también me estoy cuidando. Bien, entonces la palabra de hoy me conmueve mucho también porque, bueno, ya veremos a ver qué sale. Estaba tembloroso porque no vaya a ser que el viento me lleve la hojita. Pero bueno, igualito el Espíritu es viento que sopla y que conmueve y refresca también, porque en medio de este calor lo necesitamos. Te hago una pregunta. ¿Cómo te ha hablado Dios en tu vida? Si a estas alturas de tu vida, Dios no te ha hablado, pues yo no sé qué estamos haciendo. ¿Vas a la iglesia entonces sencillamente a calentar un puesto o qué? Dios te ha hablado. Un corazón sencillo, un corazón humilde es el que permite entonces descubrir con humildad que Dios sí me ha hablado. No se trata tampoco de caer en una falsa humildad, decir, no, yo soy muy pecador y entonces Dios no me va a hablar a mí, qué sé yo qué. ¿Cómo te ha hablado? ¿Cómo te ha hablado Dios? Esa es la pregunta que motiva. Y si no nos respondemos, pues entonces difícilmente entenderemos la palabra de Dios hoy. Les doy algunas pistas. Pues hasta cierto punto quise celebrar la Eucaristía ahora, aquí, en este espacio abierto, porque Dios habla a través de la creación. Todo lo que nosotros somos capaces de ver, contemplar, meditar, estudiar, reflexionar, profundizar, incluso hasta lo que no ven nuestros ojos, todo eso son criaturas de Dios. Y Dios habla a través de la creación. Dios habla también a través del arte. ¿Y qué es el arte? Pues el arte es la manifestación del espíritu humano. Como Dios también nos habla a través de la música, hermosos cantantes. Como Dios también habla en la pintura, por ejemplo, la iconografía. A mí me encanta la iconografía. En mi en la carita del WhatsApp, generalmente pongo iconos. Me gusta mucho la iconografía, me transmiten mucho espíritu. También a través de la escultura, las obras hermosas, de cómo cómo el espíritu humano ensalza también a Dios a través de la escultura, la arquitectura, los sencillos y hermosos templos que nos hablan de esa presencia de Dios. También el teatro, el cine, vamos a decir así, es una de las nuevas artes donde el hombre también es capaz de manifestar su vida interior. Por supuesto, la literatura, incluida la palabra de Dios, aunque le doy a un apartado más tarde. La literatura también, escritos de espiritualidad, escritos de teología, que nos ayudan a entender el misterio de Dios, a profundizar en él, no a acabarlo, no a agotar el misterio de Dios, por supuesto. Y por ejemplo, los bailes, las danzas hermosas, las danzas litúrgicas y las danzas que de alguna u otra manera expresan con el cuerpo esa cercanía de Dios. La fotografía, ¿verdad? También las imágenes que nos recrean la mente y el corazón, también como la iconografía o la pintura. Tenemos otra manera en la que Dios nos ha hablado para responderte y ayudarte a responder esta pregunta. Su palabra. Su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, por supuesto. Cuando la meditamos, Yo recuerdo cuando era pequeño, hace poco también, estaba jugando en la plaza. Sonaron las campanas de la iglesia llamando a misa. No recuerdo exactamente cuál era el contexto, pero yo le pregunto a mi mamá en ese momento que era la Biblia o algo así, no recuerdo. Lo que sí recuerdo, y traigo acotación en este momento, es que mi mamá me dice, en la Biblia está la vida de todos nosotros. Y eso lo recuerdo clarito. Mi mamá me dice, en la Biblia está la vida de todos nosotros, con una gran profundidad, y para mí sembró un misterio hermoso y difícil a la vez. Por supuesto, ya de grande, meditando esas palabras, entiendo qué es lo que quiso decir mi mamá. Ahí está, ciertamente. La palabra de Dios está la vida
toda nuestra, esa relación con Dios. Y recuerdo yo que cuando mi mamá dijo eso, ella, en la Biblia está la vida de todos nosotros. En un primer momento le agarré miedo, porque yo no quiero saber cómo termina mi vida. O yo no quiero saber qué me va a pasar mañana. No, Señor, así que no voy a leer mi vida ahí. Así lo interpreté la primera vez. Ya después entonces me di cuenta que ciertamente, con toda esa autoridad, la vida también, ahorita vamos a hablar de la autoridad, cómo entonces la vida de mi familia, de mi papá, de mi mamá, ahora que mi papá lo recordé por la intención de su cumpleaños ayer, pues cómo entonces su autoridad me hablaron ciertamente de la vida de Dios manifestada también en su palabra. Y ahora como Carmelita, donde nuestra regla, nuestras constituciones nos dicen, ahí está la palabra de Dios, meditar día y noche la palabra del Señor. Otra vez hago la cuña, Lección Divina Diaria, en Telegram, búscalo, Lección Divina Diaria. Y ahí vamos a encontrar una gran comunidad orante que profundiza en la palabra y en unas predicaciones también muy hermosas que nos ayudan a entrar en el Espíritu de Dios. Bueno, sigo, cierro la cuña. ¿De qué otra manera nos ha hablado Dios? Dios nos ha hablado también a través de los sacramentos, cada uno de los sacramentos, empezando desde el bautismo, cuando en lo secreto de nuestra infancia y de nuestra pequeñez, en la gran mayoría de los casos, el Señor susurró a nuestros oídos un te amo, un te quiero, manifestado en esa agua purificadora, en esa agua que nos lleva a la resurrección y por el sí de nuestros padres y padrinos. Así, sencillamente nos ha hablado Dios y por supuesto en la Sagrada Eucaristía, su presencia viva y eficaz nos habla. ¿Cómo nos sigue hablando Dios? A través de la caridad. No solamente cuando ejercemos la caridad, cuando acompañamos a una persona que tiene necesidad. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Sino también cuando hacen caridad con nosotros. ¿Cuántas veces? Muchas personas han sido rostro de Dios para nosotros en la caridad. Y ver entonces ese gesto, cuando lo hacemos o cuando lo recibimos, el querer de Dios. Te amo, te sirvo y tú me sirves para entonces ser instrumento también para mis hermanos. Por supuesto, también Dios nos habla a través de nuestros propios afectos y nuestros propios sentimientos, porque Dios, en la persona de su Hijo Jesús, Jesús mismo, en su propia persona, manifestó internamente toda su humanidad. Todos sus sentimientos también nos acercan y así, en esa manifestación de los sentimientos del Hijo de Dios, de Jesús, encontramos también que Dios nos entiende profundamente. Tenemos los salmos, por supuesto, que hablan de esos distintos sentimientos del hombre donde se encuentra precisamente también con el Señor. La alegría, la tristeza, el sufrimiento, también como espacio de encuentro con el Señor. Todo ello. Por supuesto, entonces, son maneras en las que Dios nos ha hablado y tenemos pues la que suscite el Espíritu. Todas esas maneras Dios nos ha hablado. Es decir, Dios no se queda mudo. Dios nos habla definitivamente en su Hijo Jesús. Definitivamente en su Hijo Jesús. Y después de Él quedó como calladito. Cualquier cosa que queramos saber de la voluntad de Dios, ahí está su Hijo Jesús que nos lo manifiesta ya totalmente. En el Antiguo Testamento se entendía que Dios hablaba a través de la ley, los mandamientos, la Torá, como el libro de los profetas, el libro de la sabiduría, todo lo que es la misma ley. Ahí sí hablaba Dios, como Dios entonces se manifestó a Moisés allá en el monte Sinaí, entonces él redactó entonces de su puño y letra, vamos a decir así lo dice también la palabra, las tablas, los 10 mandamientos, el decálogo. Así Dios hablaba. Dios también hablaba a través de la sabiduría que imprimía en aquellas personas que destinaban sus vidas al servicio de Dios. Y por último, por supuesto, la profecía. Si Dios, ciertamente su palabra nos lo dice, imprimió todo su querer y todo su saber en el corazón del hombre, ese corazón necesita ir creciendo, ese corazón necesita ir madurando. Y necesita de esos profetas, aquel que habla de parte de Dios, para que entonces esa voz que Él internamente a cada uno de nosotros nos da, se manifieste y sea veraz. Porque ciertamente la conciencia nuestra necesita ser educada. Hay veces que me dicen, yo he escuchado conversaciones donde dicen, bueno, yo hablo directamente con Dios, yo no necesito de la misa, yo no necesito de los curas, yo no necesito, bueno, perfecto, yo también hablo directamente con Dios. Pero algunas veces yo creo que en la gran mayoría de los casos no es ese Dios, no es el verdadero Dios al que le están hablando, sino un ego, decimos aquí, un dar, pedir prestado y devolver, no recuerdo cómo es que se dice, pero bueno, me compro y me doy el vuelto yo mismo. Porque la conciencia necesita ser educada y muchas veces llamamos Dios lo que no es Dios.
lo que no es Dios. Entonces necesitamos de esos profetas que nos ayuden a discernir ciertamente la voz interior. Y no solamente la voz interior por lo que voy sintiendo, sino también por los acontecimientos exteriores que nos van hablando del querer de Dios. De que sí, qué es lo que Dios quiere, cuál es su plan. Y el profeta entonces para nada tiene que ver con aquel que mira una bola de cristal y te dice el futuro y generalmente es macabro, qué sé yo qué, y al final te cobra. Para nada, eso es un profeta, esos son charlatanes. El profeta es aquel que habla de parte de Dios y nos ayuda a discernir en nuestra vida y por los acontecimientos lo que ya está escrito en nuestro corazón. ¿Sabes cuál es el profeta más cercano que tienes en tu vida? Pues tú mismo. ¿Cómo es eso, Padre? Pues sí, cuando nosotros somos bautizados, el sacerdote unge en nuestra cabeza el santo crisma y nos recuerda que a través de esa unción nosotros pasamos al pueblo de Dios y somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, ¿por qué? Porque en medio del pueblo somos los que elevamos una oración al Señor, la función principal y desde el Antiguo Testamento. Y bueno, el sacerdote, aquel que está en medio del pueblo, eleva una oración a Dios. Profeta es el complemento del sacerdote, aquel que con un corazón puro y noble escucha la voz de Dios y la da a conocer. Y los reyes, por supuesto, los que están al servicio de Dios, sirviendo en la caridad, sirviendo a su pueblo. Entonces, todos nosotros bautizados somos profetas también. En el camino de la vida espiritual hemos de mantenernos firmes en ese espíritu que se nos ha dado, en esa misión de ser profetas en medio del pueblo. Aquel que con corazón limpio, puro, amable, ayuda al otro, promueve la vida del otro. Y de ahí entonces hago el salto a lo que nos dice el Evangelio de hoy, la autoridad. El profeta ayuda a interpretar lo que Dios comunica a cada corazón. Habla de justicia, que es la justicia, un llamado a la santidad. La justicia no solamente lo entendamos como la retribución de las cosas, cada uno a lo que le es justo, no. Sobre todo en la Sagrada Escritura la justicia es un llamado a la santidad. Y por supuesto, la justicia, todos clamamos justicia, hasta que nos encontramos con un justo que nos dice cómo son las cosas y nos ubica y nos dice la realidad. Y si es profeta, que también busca la santidad, que busca la justicia de Dios, nos resulta incómodo. Así que, hermanos, la justicia siempre es incómoda, tanto para el que la da como para el que la recibe. Pero todos necesitamos de ella. Y esa justicia, ese llamado, entonces, surge como una necesidad en medio de la comunidad. No solamente como un imperativo o como una autoridad, entre comillas, que no tiene nada que ver con una coherencia de vida, que sencillamente y despóticamente dice, se hace esto y se hace esto. Eso no es justicia, ni siquiera es autoridad. Surge primeramente como una necesidad de la comunidad para un ordenamiento, y no solamente, como les digo, de justicia a cada uno, sino sobre todo de un llamado a la santidad. El llamado a la santidad es confiar plenamente en que Dios sigue inscribiendo y hablando en nuestro corazón su parecer y su voluntad. La voluntad de Dios no está para atarnos para nada, sino para vivir plenamente en libertad. Entonces Dios es la misma, la palabra de Dios, lo escuchamos en la primera lectura, Dios mismo es la garantía de lo que dice el profeta es cierto. Pondré mis palabras en su boca. Es lo que nos dice entonces la primera lectura del libro del Deuteronomio referido a Moisés. Y aquel entonces que va a venir después de Moisés. La comunidad cristiana interpretó aquel gran profeta, es decir, la palabra definitiva de Dios, que habla de parte de Dios y por sí mismo en autoridad, en Jesucristo. Y bueno, como les digo entonces, la autoridad es la manera de vivir. La autoridad nada tiene que ver con un título, con un cargo o con una jerarquía. Porque la verdadera autoridad, escúchese bien, la verdadera autoridad tiene que ver, desde la raíz misma de la palabra, con el promotor de la vida, aquel que promueve las relaciones auténticamente humanas. Esa es la autoridad. Una jerarquía, qué sé yo qué, cuidado que ahí viene una autoridad. ¿Autoridad de qué? Si con sus hechos está más bien devastando y está arruinando la vida y qué sé yo qué. La autoridad está sujeta a una coherencia de vida. Bueno, ya iba a ser algo más personal. Yo no como ni uniformes, no como ni siquiera pues las vestimentas de alguna u otra manera. Nos hablan de una función. Y ojalá
verdaderamente que esa función, sea un uniforme militar, sea un uniforme de policía, sea un uniforme de trabajo o sea incluso unos ornamentos litúrgicos, ojalá que esa autoridad que hable la vestimenta esté sujeta a una coherencia de vida. Ojalá que así sea. Entonces esa es la verdadera autoridad. Y la autoridad que Jesús habla y que libera es la coherencia de vida. ¿Cómo éste habla tan distinto? Porque estaban los escribas eran los que explicaban la palabra de Dios, pero lo que hacía Jesús era tan distinto que definitivamente ese ser distinto, ese ser santo, ya lo dijo entonces aquel endemoniado. ¿Qué dijo el endemoniado? Tú eres, ¿qué vienes a hacer aquí, Jesús? Vienes a sabotearnos la existencia, ya sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué quiere decir eso en la raíz propiamente hebrea, en la raíz griega? Quiere decir el distinto de Dios. El santo es aquel que es distinto, aquel que es cercano a Dios, aquel que con sus palabras y sus gestos nos habla tanto de Dios que no hay posibilidad de duda. Y como los demonios, como los enemigos de Dios son esclavos de la mentira, honran a la mentira y a la corrupción y todo lo que deviene de ello, pues entonces huyen ante la luz de la verdad y lo reconocen. Imagínense, un endemoniado es el que dice: tú eres el Santo de Dios. Un endemoniado es el que proclama la fe. Entonces, ¿cuáles son las palabras de Jesús para liberar y que con autoridad las pronuncia? Calla y sal de él. Calla y sal de él. Y el endemoniado inmediatamente entonces estrepitosamente salió. Eso es lo que llamamos una liberación y eso es lo que llamamos entonces el sujeto de la autoridad. Entonces, hermanos, queremos, o más bien quiero animarles a eso, a que redescubramos nuestro ser de profetas. Hablar de parte de Dios requiere conocerlo, contemplarlo, conocer su palabra, contemplarlo, dejar que Él nos hable. Y como digo, en las distintas manifestaciones, en la creación, en el arte, en la literatura, en su palabra, en los sacramentos. Una vida íntima con Dios no nos hará dudar. Incluso en los momentos de aflicción, incluso hasta en los momentos de duda, descubriremos que nuestra duda no es un Dios. Porque ahí está el problema muchas veces, que las dudas se transforman en un nuevo Dios. Y la autoridad de Jesús y toda autoridad humana es liberadora, es liberadora. Entonces, a partir de ahí, sí podemos decir entonces que siendo discípulos del Señor, estamos llamados a hablar de Él cuando liberamos, cuando nuestra vida es coherente. Y aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestras debilidades, aún en medio incluso de nuestros pecados, reconocemos que la verdad de Dios es sublime, es eterna, es estable y configura todo nuestro ser. Animémonos pues para que nuestra vida sea coherente, para que nuestro ser de profeta, como les digo, nos ayude a mantener nuestro corazón limpio, disponible y nada de perezas, ni de tristezas, para gozarnos de su palabra y para gozarnos de los sacramentos. Que Dios nos conceda esa gracia. Amén. Vamos entonces a profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos pues, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que cada una de nuestras intenciones, las que pusimos al inicio de esta Eucaristía y las que cada uno de ustedes traen, siempre sean escuchadas por Dios nuestro Padre. A ti, Padre, una vez más, con alegría y en nombre de todos mis hermanos, quiero orar por toda tu iglesia, por el Papa Francisco y por nuestro obispo Víctor Hugo, también por el Padre General de la Orden de los Carmelitas Descalzos y por todo su definitorio, por mis hermanos mayores y por cada uno de sus párrocos y todos los agentes de pastoral que en la vida del Espíritu estamos todos animados a conservar tu palabra como luz en medio del mundo,
para que seamos coherentes, para que nunca seamos sordos a tu voz y mostremos la alegría y la salud al recrearnos contigo y al dejarnos recrear contigo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios de bondad y Padre de misericordia, las oraciones que hoy estos hijos tuyos y mi persona ponemos delante de ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro Dios del universo, por este pan, manjar. fruto de la tierra y del trabajo. Gracias al sol y al labrador. Bendito seas por eso. En el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y Bendito sea, vino, Señor, Dios del universo, Señor, por este se fruto de la vida y del transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración. Sigamos orando, pues, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en esta casa, en este día de fiesta. Hoy tu familia, redimida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sin temor, Señor, en tu nombre. Tú nos cuidas, tú ves delante y detrás nuestro. Que tu palabra, Señor, hoy me recree y me dé la vida. Hermanos, entre nosotros vive Cristo Jesús el Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar con gozo el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos aquellos hermanos nuestros que han fallecido a causa del coronavirus, o de las enfermedades letales, aquellos que hemos encomendado desde el inicio de esta Eucaristía. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Reina y hermosura del Carmelo, con San José, su esposo, los apóstoles y mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Desde la mañana que comencé esta Eucaristía hasta esta hora de la tarde ya se está acabando el domingo. Qué hermoso es pasarlo así. Genial, fantástico. Vamos a unirnos pues, hermanos, a esta hora de la tarde, juntos de todo corazón, uniéndonos en una misma voluntad, que es la de Dios nuestro Padre, uniéndonos en el mismo querer, que es la misericordia del Hijo, y en la misma fuerza del Espíritu Santo, con esa oración que Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libéranos, Señor, de todos nuestros males, de nuestros miedos y apatías, de nuestras perezas e indiferencias, para que siempre, atentos a tu voluntad, descubramos en tu autoridad el llamado que nos haces a la vida
vivamos libres de todo pecado, protegidos de toda violencia, maldad, enfermedad o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe que nos une hasta esta hora de la tarde, la fe que nos une como iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz de Cristo Jesús, el Señor, esté siempre con todos ustedes. Con alegría, pues, hermanos, compartamos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Para nuestro Señor Jesucristo, unido a este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, libéranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre y por la comunión espiritual de todas nuestras penas, miedos, culpas y males. Concédenos amarte siempre, siempre, Señor Jesús, y jamás permitas que nada ni nadie nos separe de ti. Este es Cristo Jesús, el Señor, aquel que habló como palabra definitiva del Padre, aquel que con su Espíritu nos hace profetas a cada uno de nosotros, nos invita a ser coherentes y a tener la misma autoridad de Dios. Sintámonos pues alegres en este llamado de santidad y compartiendo esta cena de comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. ¿Es esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, él ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Ay, ¿qué podré ofrecerte si todo perdí? Estas mis manos cansadas de ofenderte, mis ojos vanos, yo te ofrezco, amado mío, y mis labios profanos, y algo de paz que a tu paz yo pueda dar. Bañé en tus pies mis ojos, límpienos mis cabellos, y de tormento mi boca les dé besos sin cuento. Yo que sudé en tu ofensa, hoy vivo para ti, y de mis males proceda mi defensa. Mis ojos y toda yo a ti me ofrezco, amor mío, y mis labios profanos, y algo de luz que a tu luz yo pueda dar. Bañé en tus pies mis ojos, límpienos mis cabellos, y de tormento mi boca
de besos sin cuento. Señor Jesús, en este día domingo, hoy en la alegría de compartir con mis hermanos, ya al finalizar este tiempo, quiero entregarte sus vidas, sus familias, a los más chiquitos y a los más viejitos, a los que más se están esforzando, a los que también están alejados de ti, pero tú no estás alejado de ellos. A todos, Señor, a los que están alegres y a los que están tristes, a los que esperan y a los que ven cumplida su esperanza. Siempre gracias a ti, Jesús. Gracias. Permite pues, Señor Jesús, que tu palabra hoy sea mi alimento, mi necesidad. Que mi necesidad sea siempre necesitarte. Para descubrir en ti la belleza de la alegría. Tantas cosas, Jesús, que quiero decirte, pero sé que las escuchas, porque tú estás en mi corazón. Enséñame a renunciar a todo aquello que no me permita gozar de tu amistad, de vivir en profundidad la vida que tú me regalas. Protege a los adolescentes, protege a los ancianos, a los enfermos, a todos, Señor. Bendice a mi país, donde estoy. Bendice el país que me recibe, su gente, su cultura. Enséñame a descubrir la belleza de tu creación y de tus criaturas. Y ven a mí siempre. Gloria a ti, Padre eterno. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Espíritu Santo. Amén. Oremos. Ya hace falta luz. Vamos a ver si descubro. Aquí está. Ay, Dios. Vamos a ver. Bien. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar el fruto de la salvación, cuya prenda ya recibimos en tu palabra y en tu comunión, tu cuerpo y tu sangre, y en la comunión espiritual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, hemos pasado un día muy hermoso. Pareciera que hubiera sido una sola hora. Desde la mañana que comenzamos esta Eucaristía hasta ya finalizar este día. No cantaron las guacharacas. Pensé que me iban a acompañar en el coro, pero bueno, ahí estamos. Les manifiesto pues mi alegría y mi disponibilidad para siempre atender sus oraciones, aunque nos comuniquemos, otras veces no, pero no se preocupen. En la comunión de los santos, ahí también nos hacemos fuertes con el Señor. Pido su oración especial también por nosotros los frailes carmelitas descalzos, quienes vamos a tener próximamente nuestro capítulo, un espacio, un tiempo también donde vamos a vernos las caras después de hace tanto tiempo. Bueno, vamos a vernos después de hace tanto tiempo. Y bueno, vamos a decir algunas cuestiones, nuestras presencias, nuestros apostolados, y siempre de alguna u otra manera necesitaremos su oración. Entonces, por nosotros los carmelitas descalzos aquí en Venezuela. Somos poquitos, pero de una gran calidad humana, que lo digo humildemente, pero bueno, aquí estamos. Eso es siempre gracias a ustedes. Y bueno, aquí está el Señor en sus vidas, Él permanece en su corazón. Recuerden, vamos a decirlo así, que ustedes también, al igual que yo, somos bautizados. En nosotros, en nuestro interior, habita nada más y nada menos que la Santísima Trinidad. Démosle siempre honor a esa presencia divina totalmente inmerecida,
pero siempre muy necesitada en nuestra vida interior. Como les digo, con nuestra palabra, con la creación, con tantas cosas que el Señor nos permite gozar. Bien, hermanos, entonces vamos a concluir esta Eucaristía con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con este gesto al mundo entero. Descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias, sobre sus proyectos, sobre sus comunidades y les acompañe siempre. Amén. Un gran agradecimiento, pues, una vez más, a toda la familia de Proyecto de Amor que permite que a través de su canal por YouTube podamos tener esta transmisión y de igual manera a todas las comunidades del Carmelo, los seglares, los hermanos, todas las comunidades, se las nombro, es capaz de que se me escape alguna. Siempre muy agradecido de todo corazón, unidos en oración. Con la alegría de haber participado en esta gran misa todo el día domingo, vayamos en la paz del Señor, demos gracias a Dios. Feliz semana para todos.